dificultades tributarias y también porque teníamos el mismo concepto que Daniel mencionó ahora, que los empresarios brasileños eran tramposos, que era un mercado absolutamente proteccionista, y lo era. Y todo eso fue cambiando muy rápidamente. Yo resido en Brasil desde 1981. Viví la moratoria, viví la hiperinflación, viví esta, de alguna manera, rivalidad entre Argentina y Brasil. En algún momento debí decir que era uruguayo, para que no me peguen en un bar, en un juego de fútbol. Y esto es verdad. Y todo eso cambió, todo eso es parte del pasado. Entonces, no tenía previsto estas palabras, voy a comenzar con la disertación, pero no deben tener miedo, porque el mercado brasileño es un mercado fantástico, donde ustedes observarán en el futuro que es muy bueno que en algunos casos sea proteccionista, porque es proteccionista para todo el mundo. Y no quiere decir que sea un mercado porque el gobierno es proteccionista, sino porque tiene trabas burocráticas que, encontrando las alternativas de solución, y siempre las hay, uno consigue tener una diferencia de competitividad que aquellos que piensan que es difícil no la buscan. Entonces, defiendo el concepto que cuando es difícil para todos, si yo encuentro la manera de que sea más fácil, tengo un mercado al alcance de la mano. Y ojalá que todos piensen que es difícil para que no vengan a incomodarme en ese mercado. Entonces les recomiendo cambiar un poco la visión. El mercado brasileño es fantástico, tiene dificultades, qué bueno que las tenga, y lo más importante, todas ellas tienen solución. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo un problema más grave de Miguel, que habla perfectamente, por supuesto, en castellano, Daniel, que ha hecho una disertación muy buena en castellano, y yo, que hablo muy mal castellano y el portugués. Entonces, si alguna palabra se me escapa a ustedes, por favor me avisan y retomo la explicación con la traducción correcta. Por favor. Primero, rápidamente, una cuestión de índole política, sin entrar en demasiadas discusiones. Lula tiene una popularidad superior al 70%, y es algo realmente increíble para quien tiene 8 años de mandato. Cuando en 2002 se hicieron las elecciones, yo era uno de los principales empresarios que tenía mucho temor de Lula presidente, porque meses atrás de ganar las elecciones quería hacer un referéndum para ver si pagaba la deuda externa, y porque mencionaba que no era posible pensar en exportar alimentos cuando el pueblo brasileño tenía hambre. Y eso nos asustaba. Y Lula cambió como el mercado brasileño. Decimos que Lula es el mejor violinista que hay en Brasil, porque tomó el gobierno con la mano izquierda y lo ejecuta con la mano derecha. Cambió su modo de hacer política, y en lugar de pelearse con el mercado internacional, prefirió adaptar al funcionalismo público, que era enorme, y que cuando gana Lula y continúa, bueno, es un sindicalista, entonces seguramente tendremos beneficios que no teníamos en otro gobierno. Fue demostrado que, con lo cual reconozco públicamente, como lo he hecho en varias oportunidades, me equivoqué. Cuando pensé que Lula podía hacer algo malo para Brasil, me equivoqué. Si yo pudiera votar en Brasil, votaría Lula. Las elecciones en octubre del 2010 tienen 3 candidatos. Principal candidato de oposición, José Serra, ex gobernador del estado de São Paulo, ex prefecto, alcalde de la ciudad de São Paulo, fue ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y es quien hoy está como candidato de la oposición. Por otro lado, Marina Silva, senadora, inició sus actividades políticas en el PT junto con el presidente Lula. De hecho, fue ministra del gobierno de Lula, y hoy, a pesar de no tener condiciones concretas de alcanzar la presidencia, será una persona con quien ciertamente quien gane va a tener que sentarse a negociar. Y por último, la candidata del propio presidente Lula, Dilma Rousseff, que fue jefa de gabinete, sería jefa de ministros, sin ninguna experiencia legislativa o de gobierno, con un carácter muy enérgico, y que en este momento, cuando están en pre-campaña, están prácticamente empatados con José Serra. Me da la sensación de que lo mejor que podría hacer Dilma Rousseff es no equivocarse,
si no se equivoca por el hecho de llevar digamos, la marea del éxito del presidente Lula, es más que probable que sea elegida nueva presidente de los brasileños. Por favor. El ataque a la corrupción que mencionaba Daniel como una de las cuestiones de temor de los empresarios de México, les aseguro que no es como fue en el pasado. Ha mejorado mucho e inclusive por la presión popular acaba de ser nombrada una comisión que determinó para el Congreso que no pueden entrar políticos con sentencia. El negocio del político años atrás de Brasil era tener dinero para generar más dinero a través de la política, y si tenía dificultades judiciales, el hecho de elegirse como miembro del Congreso generaba que por tener foro privilegiado no pudiera ser sentenciado o continuar a ese juicio por la justicia común. Esto se acaba de terminar, lo cual demuestra que la población brasileña, en lo que se refiere a la política, está cambiando. Lógicamente que existen casos de corrupción, pero son mucho menores de lo que veíamos 20 años atrás. Por favor. Ingreso de dólares. Análisis de un ataque especulativo. Lo coloqué porque en los últimos meses, esto se vio también en la crisis de finales del 2008, pero en los últimos días, digamos, con la crisis de Grecia y de Europa, observamos que la cotización del real tuvo varias fluctuaciones. Y esto tiene que ver con un dato muy simple de entender. Brasil es uno de los principales captadores de recursos de inversiones en el mundo, tanto en inversiones directas, productivas, como en inversiones especulativas en la bolsa de valores. Y les voy a dar un dato que habla por sí solo. Antes de la crisis del 2008, de agosto del 2008, la cantidad de dólares que había en la bolsa de valores de Sao Paulo y en los bancos brasileños, capitales golondrinas, que llegaban a Brasil, pasaban de dólares a reales, tenían aplicaciones financieras en reales y luego volvían a salir del país con una buena rentabilidad, estaban en 340.000 millones de dólares. En este momento hay 540.000 millones de dólares de esas mismas instalaciones. O sea, estamos hablando de prácticamente 60% más de dinero de lo que había antes de la crisis de 2008. Cuando alguien que está invirtiendo capital especulativo siente temblores económicos y financieros en el mundo, va naturalmente a cubrir posiciones. Ya ganó lo que debía ganar y es momento de retirarse a posiciones más seguras. Por ahora, más seguras. Títulos del gobierno americano, por ejemplo. Entonces, la única alternativa que tiene para salir de Brasil es a través del dólar. Vende sus posiciones en reales y deben necesariamente comprar dólares. En ese momento, la cantidad de dólares demandados es superior a la oferta y por consiguiente aumenta la cotización y el real se desvaloriza. De cualquier manera, nosotros, analizando el mercado, no vemos el real, salvo que haya un hecatombe mundial, por arriba de 1,85 hacia el fin de año. Fue 1,75 hacia el fin del año pasado, lo vamos a ver un poco más. Entonces, no observamos que haya ningún ataque especulativo a la moneda real por parte de inversores del exterior. Lo que ocurre es que salen y necesariamente deben cerrar la cuenta. Por favor. Foco en la mejora de productividad del producto brasileño a pesar del tipo de cambio. Y aquí vuelvo nuevamente a este temor virtual de los empresarios de México. Cuando el presidente Lula gana las elecciones, el real en función del dólar estaba 4 reales por cada dólar. Si nosotros comparamos con el valor de hoy, 1,85, estamos observando que el real se revalorizó más del 50%. En términos simples de entender económicamente hablando, hubo una pérdida de competitividad del producto brasileño del 50%. Era mucho más barato exportar producto brasileño con un real a 4 que con un real a 1,85. Y si eso le agregamos, estamos hablando de 8 años atrás, si a eso le agregamos la inflación, queremos que la pérdida de competitividad es mayor aún. Lo importante es que el empresario brasileño mostró que donde hay temores hay oportunidades y debió aprender a ser más competitivo porque el gobierno le cortó la protección. Antes, cualquier revista en Brasil gritaba, iba a la Fiesp, Federación de Industria del Estado de São Paulo, daba sus colocaciones al gobierno y el gobierno automáticamente le colocaba una barrera no tarifaria para protegerlo. Esto cambió desde 1990.
con la presidencia del presidente Fernando Collor de Mello, que abrió Brasil al mundo y permitió el mundo entrar a Brasil. Y les avisó a los empresarios: o ustedes son más productivos o van a tener que cerrar las puertas. Y el empresario brasileño aprendió, como decimos nosotros, en la porrada es a golpes, a ser más competitivo, porque si no era competitivo, cerraba. Y consiguió exportar, mantener récord de exportaciones, de productividad y de lucro, con un real que vale hoy menos del 50% de lo que valía 8 años. Entonces es posible. Lo importante es el objetivo en la mejora de productividad y el objetivo en ser mejores por voluntad y recursos y estrategias propias, y no pidiéndole al gobierno que proteja determinados sectores. Previsión de importantes inversiones externas, sobre todo para el Mundial de 2014 y de las Olimpiadas de 2016. Natural, la cantidad de construcción que estamos viviendo es impresionante. Estamos especulando que en el próximo semestre no debe haber mano de obra calificada y no calificada para la industria de la construcción. No hay gente para trabajar. Con lo cual esto muestra que el crecimiento en los sectores de la construcción y todos los insumos que ello lleva es una oportunidad de negocio. Por favor. Balanza comercial. Acá hay otro dato interesante. En 2009 Brasil tuvo un superávit de 24.600 millones. La previsión para el 2010 es de 13.000 millones. Si tomamos los últimos 12 meses, abril-mayo de 2010 contra abril del año pasado, estamos en 20.700 millones y prevemos que en el 2011 tendremos por primera vez después de muchos años déficit en la balanza comercial. ¿Y esto por qué? No es por una cuestión de que no hay empresas en Brasil, no hay mercados en Brasil, no. Simplemente porque una de las formas que los empresarios brasileños encontraron de mejorar la productividad con esta desvalorización del dólar en función del real fue comprando productos del exterior. Si tienen, las cargas sociales son elevadísimas, 103%, le agregamos inflación doméstica y tenemos que para negocios de exportación al empresario brasileño le pagan menos de la mitad de lo que le pagaban 8 años atrás, una de las formas de reducir el costo del producto a ser exportado es importándolo también. Entonces importa un insumo que paga con un dólar de 1,85 para vender un producto que recibirá con un dólar de 1,85. Y eso sobre todo, también observaremos por qué este déficit en la balanza comercial, porque Brasil está importando mucho bien de capital. Y el bien de capital es precisamente para continuar aumentando la productividad. Pasamos. Importaciones de enero a abril, 52.200 millones de dólares. Aumentó el 41,82% en relación al primer cuatrimestre del año pasado. Es mucho, muchísimo. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo juegan los aumentos de esas importaciones de distintos orígenes, entre ellos el mexicano. Miren, materias primas, bienes durables, estamos hablando de productos industrializados. 45% del total importado. Este valor aquí configura todos esos 52.200 millones. ¿Cómo se compone? 45,87% materia prima, 25,64% bienes de capital, 16,49% bienes de consumo, sean durables o no durables, están en 50-50, combustible 12%. El aumento de este rubro en relación al año pasado, 47,77%, 17,85%, bienes de consumo 45,14%, voy a explicar por qué eso también, y combustibles 70%. O sea, observamos que el aumento de casi 50%, un poco menos del 50% del total de las importaciones, está muy bien distribuido. Pasamos. Analizando por país de origen, Estados Unidos, siempre hablando del cuatrimestre, 7.600 millones. China, muy próximo de Estados Unidos, 6.900 millones. Hace 2 años Argentina estaba en ese lugar. Fíjense cómo China fue ocupando el mercado. Argentina 4.260 millones y México 1.100 millones, que reafirma el concepto de los 3.000 millones anuales. Recordemos, tenemos 42% de aumento en las exportaciones. De Estados Unidos aumentaron 12%. De China, arriba del 42%.
China recupera terreno de otros mercados. Argentina perdiendo terreno por una cuestión del propio país, Argentina está cerrándose, naturalmente genera que Brasil también se cierre. Y México tuvo un crecimiento del 34%, lo cual no lo deja tan lejos del crecimiento general de las importaciones. Es un buen indicador. Por favor. ¿Qué exporta México a Brasil? Automóviles, ácidos, productos caminados, carne de hierro, aparatos. Bueno, no les voy a leer, pero en definitiva observen que son todos productos en general. Estamos hablando acá de minerales en estado natural, no hay valor agregado, pero en el resto de los productos sí tenemos valor agregado. Estos son los principales productos y hablan de una cuestión estadística. No quiere decir que si no estamos dentro de estos productos no vamos a conseguir exportar productos a Brasil, al contrario. Es apenas como una referencia. Por favor. El tipo de cambio mencionábamos, 1.75 y 1.85. Y vamos a volver en un ratito sobre el tipo de cambio, porque uno de los principales temores que tienen los empresarios brasileños, sobre todo aquellos que tienen más de 50 años de edad, es correr el riesgo cambiario. El empresario brasileño, el importador brasileño, no quiere correr el riesgo de importar a 1.85 y que por algún motivo que no dependerá de él, en 3 meses va a tener que pagar 2 por ese tipo de riesgo. La buena noticia: hay muchas herramientas financieras en Brasil que posibilitan salir de ese riesgo de cambio. La mala noticia: la mayoría de los empresarios brasileños no la conocen. Y eso es un punto de vista a favor de aquel empresario que quiere facilitar la vida al empresario que va a importar sus productos. Vamos a hacer una simulación de una negociación de un empresario brasileño, yo, con ustedes, mexicanos, para ver cómo piensa el empresario brasileño en relación a él. Pasamos. Mencionábamos también, como una buena noticia, la cantidad de inversiones que viene en la bolsa de valores del exterior, el impacto de la crisis europea, tanto la generada en Estados Unidos y Europa en finales de 2008 como esta. No fue una crisis naturalmente que pasara desapercibida, la economía brasileña sintió la crisis, pero salió rápidamente. Y en lo que se refiere a esta crisis en particular, a la crisis de Grecia, posiblemente de Italia, España, Portugal, no es una crisis que está preocupando ni al gobierno brasileño, y mucho menos a los empresarios, por la forma que se está manejando la economía brasileña, por la política internacional del gobierno de Lula y ciertamente del próximo gobierno, sea cual fuere, y sobre todo porque no hay una relación tan grande de dependencia de Brasil con los países que están siendo afectados. Y Brasil tiene hace ya unos 2 años el grado de inversión, lo cual genera que no tenga ningún problema en la captación de recursos, asegurando el pago de cualquier eventual deuda con inversores del exterior. Y ahora algunos de los estados brasileños, provincias, ya comienzan a obtener también el grado de inversión. Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, acaba de conseguir el grado de inversión como estado, siendo que si nosotros nos retrotraemos a prácticamente 10 años atrás, hablábamos que Brasil estaba casi entrando en moratoria, cuando en 1999 debe de valorizar su moneda. Pasamos. En cuanto a las reservas internacionales, es un caso aparte. Las reservas internacionales brasileñas realmente es un caso aparte. Observen, en 1970 tenía 1.187 millones, fue naturalmente creciendo. Observen la diferencia en prácticamente 10 años, en la década del 90, cuando de 9.000 millones pasa a 74.000 millones, y este año del 98 no es casual de colocarlo. A fines del 98, Brasil debe dejar la paridad de un real y un dólar, nos referimos al plan real, y debe de valorizar su moneda. Y hubo una salida importantísima de recursos. El Fondo Monetario Internacional que presta dinero a Brasil por última vez, en las reservas bajan de 75.000 para 27.000 millones. Y desde el 2000 al 2010 prácticamente multiplica, o agrega un cero, digamos, en la cantidad de reservas. Hoy en este momento están 250.000 millones. Cuando generó la crisis del 2008, la cantidad de reservas internacionales eran 208.000, o sea, 42.000 millones menos de lo que tenemos hoy. Y lo que nunca imaginé que pudiera vivir, que Brasil dejó de ser deudor internacional
pasó a ser acreedor de la inversión. Inclusive, yo creo que lo hizo a propósito para prestar a los argentinos, le prestó dinero a Argentina. Terrible, terrible. Ese día casi me suicidio. Lo que tiene sí es un elevado costo de manutención. De hecho, las reservas internacionales generan aproximadamente el 4% de rentabilidad por la disposición de las reservas. Y para generar estas reservas, para que el dólar no continúe bajando, y por eso compra dólares el Banco Central, tiene que largar bonos. Si el Banco Central comprando dólares generaría emisión de moneda, estaría siendo partícipe de una generación de inflación, lo que no quiere. Entonces lo que debe hacer es emitir títulos, compra dólares y emite títulos. Y esos títulos generalmente son por la tasa Selic, la tasa de referencia que vamos a ver ahora. Entonces, que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, paga el 11% o 10% reales y recupera el 4% en dólares. Si no hay una diferencia de tipo de cambio, está pagando caro por tener una cantidad tan elevada de reserva. Pasamos la hora. Dejó, como mencionaba recién, de ser acreedor, deudor internacional acreedor, le prestó al Fondo Monetario 10.000 millones, a Argentina 5.000 y le acaba de prestar 286 millones a Grecia. Esto de alguna manera lo coloca a Brasil en el panorama internacional financiero como un jugador que hace unos años atrás prácticamente no existía y no era llevado a serio. La política económica brasileña 5 o 6 años atrás no era considerada seria porque tenía un montón de agujeros que podían reventar. Hoy no. Es absolutamente sólida, con un Banco Central perfectamente identificado con la política del gobierno del presidente Lula y es absolutamente reconocido. Pasamos. Localmente hablando, comienza a producir petróleo, empresa 7.000 metros por debajo del nivel del mar. Es uno de los pocos países del mundo donde se genera esta tecnología. Y hoy nosotros jugamos de alguna manera con esto, decimos que en cualquier momento abrimos la canilla y sale el petróleo. Porque están encontrando el petróleo por todos lados. Miguel mencionaba de la reserva de hace un año. Hace 2 meses atrás encontraron una reserva que parece que es mayor todavía que esa. Con lo cual, no sabemos qué vamos a hacer con tanto petróleo, porque sobra el petróleo en Brasil. La recaudación aumenta mes a mes y esto no es por una presión tributaria. Al contrario, una de las menciones que reconocemos como muy válidas del gobierno Lula es que en el momento de la crisis, cuando muchos países entendían que iba a reducir la recaudación tributaria y consecuentemente deberían ajustar los gastos públicos, lo que hizo el gobierno del presidente Lula fue bajar los impuestos. Absurdo desde el punto de vista de un país proteccionista. Bajó los impuestos de los autos, bajó los impuestos de la construcción, bajó los impuestos de la línea blanca, electrodomésticos. Con eso generó que aumentaron las ventas, consecuentemente distribuyó la recaudación con otros impuestos, que es una reducción del impuesto al producto industrializado, IPI, que vamos a ver de qué se trata, y generó mayores ganancias de las empresas, con lo cual pagaron más impuesto a la renta. De manera que transfirió la recaudación a través de un impacto increíble, porque generó que el consumo aumentase, con una condición. A los sindicatos de estos 3 sectores, a todos los sindicatos, le decía: yo le voy a disminuir la recaudación tributaria, la presión tributaria, a cambio de que no despidan gente. Porque sabiendo que la gente corría riesgo de ser despedida, generaría un freno en el consumo. Y el freno en el consumo generaría menor previsión de producción. Si las empresas producen menos, necesitan menos gente, con lo cual echarían gente. El echar gente generaría un circuito vicioso. Un círculo vicioso. Cortó ese círculo y lo convirtió en un círculo virtuoso. Sin miedo a que la gente perdiera el trabajo, iba a continuar a consumir. Y cuando se dio cuenta que podía seguir comprando, generó un aumento en el consumo. Consecuentemente, hoy todavía hay algunos sectores que tienen esta disminución tributaria y que quedó probadísimo que fue un buen modelo para tomar. Reducción de impuestos para aumentar la recaudación. Tasa real al 31 del 12, nos referimos de
más o menos 5%. Lo que acá mencionamos como inflación proyectada del 5.67 es perfectamente posible y es otro de los cuidados que el gobierno está teniendo. A diferencia de otros países, inclusive el mío, donde la inflación está bastante descontrolada, Brasil, por política monetaria del Banco Central, está haciendo un control violento de la inflación y está consiguiendo resultados realmente muy buenos. No le interesa crecer a riesgo de crecer con la inflación. De hecho, el crecimiento industrial del primer trimestre en Brasil fue cercano al 10%. Y en lugar de salir con fuegos artificiales festejando, el gobierno dijo, estamos creciendo mucho. Vamos a aumentar la tasa de interés para que la gente, en vez de salir a consumir, piense en guardar la plata en el banco. Porque si salimos a consumir, generaremos inflación y no queremos. Brasil tiene un modelo muy interesante. Insisto, no trabajo para el gobierno y fui contrario al gobierno cuando se eligió. O sea, lo que me deja más objetivo en el comentario. ¿Cuál es este criterio importante? Le interesa crecer más tiempo con tasas menores si fuera el caso. Podría crecer 7% este año. Prefiero 6%, 6,10%, que es la previsión, pero no creciendo en descontrol. Aunque esto no sea un problema mío, dirá Lula, porque estoy yendo. Pero tiene políticas de Estado, políticas a largo plazo. Entonces, en ese concepto, el crecimiento debe ser del 6%, controlado, para que no se cayó, pero con una tasa de inflación también controlada. La tasa Selic, que es la tasa de referencia, no es la tasa que los empresarios pagan para pedir préstamos en los bancos, y tampoco es la tasa que las empresas le cobran a otras empresas cuando financian sus operaciones comerciales. La tasa de referencia Selic es la que paga el Banco Central a los bancos comerciales por dejar los encajes en el banco. Es una tasa estrictamente de referencia, pero digo esto porque no sé cuál es la tasa bancaria. ¿Y cuál es la tasa bancaria en México? 10. ¿Cuál es la tasa anual? 7%. En pesos mexicanos es muy bajo. Para Brasil es una tasa impensable, salvo que sea a través de planes del BNDES o final. Una empresa, si ella busca dinero en el banco, nunca va a conseguir dinero en reales a menos del 1,35% por mes. Estamos hablando de una tasa elevada, costo financiero elevado. Y entre las empresas, si yo financio a un comprador mío a más de 30 días, le voy a cobrar del 2,5 hasta el 6%. Y ahí tenemos una alternativa de negocio increíble para empresas de México, Brasil, que después vamos a ver cómo lo podemos utilizar. La tasa proyectada Selic para el 2010 la vemos en el 11,75%. O sea, entendemos que el Banco Central va a continuar a aumentar las tasas de interés para generar control del crecimiento brasileño. Y esto, desde el punto de vista del negocio, es bueno, porque hay un negocio financiero sobre el negocio comercial de exportar productos mexicanos hacia Brasil. Por favor. En lo que se refiere a empleo, generó 1 millón de empleos formales en el año 2009, siendo que en el momento de la crisis se perdieron 800.000 empleos. O sea, ya recuperó lo que se había perdido en el momento de la crisis del 2008 y lo superó. Y la previsión para el 2010 es generar 2 millones de empleos formales, algo realmente récord en la historia brasileña. El crédito está totalmente restablecido, tanto para la persona física cuanto para la persona jurídica. Cuando fue la crisis del 2008, todos los bancos retiraron la línea de crédito de todos nosotros, personas físicas y jurídicas. Hoy hay dinero en la plaza, se pueden conseguir líneas muy interesantes, y les diría que los bancos están con exceso de liquidez, con lo cual obtener créditos en Brasil, teniendo por supuesto las garantías del caso, se ha convertido en algo relativamente simple. Ustedes saben que la definición de crédito es dinero que el banco le presta a quien puede demostrar fehacientemente que no lo necesita. Pasamos. 30 millones de nuevos consumidores, y ahí está para mí el negocio. En este caso está el negocio.
Cuando yo llegué en 1981 a Brasil, que era muy chiquitito, niño, vi que lo que me decían y lo que yo leía era cierto. Brasil no tiene clase media, no tenía clase media. Había poca gente con mucho dinero, mucha gente con poco dinero, y en el medio, nada. Y las políticas sociales se hacían para la mucha gente que no tenía dinero, pero quien mandaba era la poca gente que tenía mucho dinero. El gobierno Lula, mejorando planes de gobiernos anteriores, el caso más popular sería el plan social Bolsa Familia, que fue una mejora de otro plan social de Fernando Henrique Cardoso, que se llamaba Fome Cero, Hambre Cero. Generó que mucha gente que tenía asistencia social en los planes de gobierno debía hacer cursos de capacitación para reinsertarse en el mercado de trabajo nuevamente. Era muy fácil para un gobierno dar dinero a cambio de votos futuros. Yo no tenía plata para comer, mi familia se moría de hambre, no tenía casa, de repente aparece un plan social, me da dinero y lógicamente voy a votar lo que me dio ese plan social para que me lo siga dando. A diferencia de ese populismo, lo que hizo el gobierno fue generar el plan social, pero para que la gente tuviera con ese recurso la posibilidad de hacer cursos a través de otros programas de gobierno, SENAI, SENAC, que los reinsertaran en el mercado laboral, con una economía en crecimiento, con una informalidad en su economía notoriamente menor. Cuando yo llegué en 1981 era famosísima el mitad por dentro y mitad por fuera. Era la mitad de la facturación se pagaba declarada y la otra mitad negreada. Hoy no existe más esa posibilidad. Hoy me aventuraría a decirle que, salvo unos casos muy excepcionales, en todo lo que tiene que ver con cuestiones industriales, no existe elevación impositiva a través de mejoras increíbles en los sistemas de la Reserva Federal y sobre todo por implementación de controles bancarios, controles para evadir o sacar precisamente la evasión, lavado de dinero y sobre todo la emisión de la nota fiscal electrónica. Cuando nosotros empresas emitimos una nota fiscal, en el momento la Reserva Federal y las recetas de cada provincia están sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Y quien quiere hacer las cosas bien y se preocupa con la competencia desleal, celebramos esta cuestión porque es muy bueno precisamente para que todos sepamos cómo debemos competir entre nosotros. Cuando se genera este circuito virtuoso, a partir de los últimos 8 años, entran al mercado de consumo 30 millones de consumidores que antes no estaban, no compraban nada. Y 30 millones de personas que empiezan a comprar, aunque sea comprar poco, aunque sea comprar arroz, comprar poroto, comprar leche, que antes no compraban, es mucha gente nueva que demanda productos y que genera nuevamente ese círculo virtuoso. Gente que compra, demanda productos, genera aumento de la producción. Y para aumentar la producción necesitamos más gente, más inversiones. Es todo un circuito que genera lo que hoy está mostrando como Brasil está en. Hacia esos 30 millones de nuevos consumidores es donde nosotros, desde el Group, les recomendamos mirar. Porque es donde poca gente mira, pero ¿dónde está el negocio? Porque además la gente que consume por primera vez tiene una fidelidad increíble. Ustedes deben haber oído, tal vez, hablar de una casa de electrodomésticos y muebles que se llama Casa Bahía, en Brasil. Es un caso analizado por la Universidad de Harvard, porque no trabaja con pagos del banco, no trabaja ahora con tarjetas de crédito, sino que la gente que va a comprar a este lugar, Casa Bahía, es una empresa familiar que recientemente se ha fusionado con le dan un carnet. Entonces la gente de muy bajos recursos tiene que todos los meses ir al negocio a pagar y va a pagar, y además de ir a pagar, compra. Y el análisis que hace, sociológicamente probado, no es cuánto paga por el producto, sino si puede pagar la cuota para comprar el producto. Entonces compran 17 cuotas y a lo mejor está pagando 2 veces el valor del producto. Y le dicen,
pagan sin intereses. Obviamente mentira, está incluido en el valor del producto. Pero no le interesa el valor total de la heladera, le interesa que la compre en cuotas de 29 reales por mes. Y puede pagar. Entonces hay gente que por primera vez está accediendo a un mercado de consumo que antes le era vedado. Y está ávido por comprar. Y no hay que ofrecerle, porque es mucha gente. Ahí está para mí el mercado, en esos 30 millones de consumidores. Pasamos. Factores que en los últimos años generaron que Brasil sea la 10ª potencia del mundo y va a ser en los próximos 10 años la 5ª. Fíjense cómo Brasil toma políticas de largo plazo. Y ahí como argentino yo me siento muy triste porque mi país toma políticas de gobierno. 4 años es el gobierno. Hay que trabajar para esos 4 años. Después el próximo que se arregle. Brasil toma desde hace muchos años políticas de Estado. No interesa que pase el presidente de acá 10 años, sino fíjense, 2016, la Olimpiada. Yo tengo una teoría, que a lo mejor la podemos discutir de acá a 6 años en este mismo lugar, que Lula podrá volver a ser presidente en 2014. ¿Y esto por qué? Porque sería un premio al desarrollo que generó de ser el presidente en la próxima Copa del Mundo. Ustedes saben que para Brasil cualquier cosa que sea redonda y que tenga una camiseta amarilla es importante. Y en la Olimpiada de 2016, que fue naturalmente mérito. Entonces es posible que 4 años vuelva a ver. Muy bien. 1969 se crea Embraer. Embraer es una empresa de aviación. Tercera empresa del mundo. Era del Estado. Y era incompetente. La privatizaron. Fue privatizada en la década del 90. Hoy, la tercera empresa después de Airbus y de Boeing. Peleándose un día más grande una, otro día más grande otra, con Bombardier de Canadá. Pero se crea 70 en la década del 70, 1969-70. En el 73 se crea Embrapa. Embrapa es empresa brasilera para la pesquisa agropecuaria. Y comienza a generar, naturalmente, verificaciones con tecnología, triplica la cantidad de producción de granos y desarrolla plantíos donde había arena y suelo árido. Brasil es uno de los principales productores y exportadores de soja en el mundo y no tiene más a dónde hacer la producción de soja o el sembradío, ¿cómo sería? Sembradío de soja. Y está en la parte centro-oeste, Mato Grosso do Sul, generando lugares para sembrar soja donde había nada, desierto. Y lo está haciendo es Embrapa. En 1975 inicia el programa Pro Alcohol, que en 10 años invirtió 16.000 millones y será el negocio del futuro. Hoy etanol, no se llama más alcohol, va a los puestos de gasolina en Brasil, dice etanol, antes decía alcohol. Y lo generó como una alternativa a la crisis del petróleo de la década del 70. Y hoy es uno de los países con mayor tecnología en este tipo de industrias. Pasamos. 1977, Petrobras inicia la perforación en el mar. 1977, dijo, si yo sigo haciendo exploración de petróleo en el territorio, me voy a quedar sin petróleo. Entonces voy a algo más. Esto fue en el 77. Hoy, 99,9% de la reserva de petróleo en Brasil están en el mar. Fíjense cómo miraban a largo plazo. 1980, inicia la era del dinero electrónico. Brasil es uno de los países que tiene mayor tecnología en bancos. Yo deposito por intermedio del internet o en cualquier lugar dinero y lo retiro en el segundo posterior en cualquier sucursal de ese banco o cualquier parte de Brasil. Y utiliza el dinero electrónico hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando era impensable esa utilización. La famosa duplicata, que es un sistema de cobranzas fantástico, genera una transparencia en el mercado comercial y empresarial que es increíble. Todo esto fue en 1980. En 1990 genera la apertura internacional. Se acaban las reservas de mercado. Yo imagino en 1990 una reunión, tal vez como esta, donde los empresarios de Brasil le decían al presidente Collor de Mello, no haga eso, no nos abra el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien. Los autos en Brasil
era de serie. Los vidrios eran a hojita. Dirección hidráulica, algún que otro caso. Aire acondicionado bien pensado. ¿Y eso por qué? Porque no necesitaban ser buenos. Tenían el mercado controlado. Gente que compraba y nadie venía a molestar. ¿Para qué debemos preocuparnos si tenemos la reserva